en este lugar. Oh, sí, Señor, dáselo al Señor. Fuerte para el que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga en esta noche. Se pueden sentar. Hemos entrado a la casa del Señor con acción de gracias. Amén. Todos y todas hemos llegado a este lugar con acción de gracias. Como dice el salmista, hemos entrado, entremos por las puertas con un corazón agradecido. Y eso hacemos usted y yo en esta noche. ¿Por qué, pastora? Sed agradecidos, porque esa es la voluntad de Dios. Repito, ¿por qué, pastora? Ser agradecidos, porque dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que debemos ser agradecidos en todo, porque esa es la voluntad de Cristo Jesús. Usted y yo haciendo su voluntad con acción de gracias todo el tiempo. Mire, la gratitud es una virtud cristiana. Es una de esas características que nos deben distinguir a todos y todas los que queremos y hemos decidido hacer la voluntad del Señor. Encontré un pensamiento, escuche bien, que me fascinó y dice: la gratitud puede transformar días comunes en días de acción de gracias. Por lo tanto, podemos hacer de la rutina un día lleno de alegría y lleno de oportunidades y mucho más lleno de una gran bendición. La gratitud, una virtud que puede cambiar nuestra forma y nuestro estilo de vida. Estaba leyendo un reportaje hace un tiempo atrás y científicamente comprobado, unos médicos que hablan del comportamiento del ser humano decían que la persona que es agradecida tiene mejor salud, que la persona que es agradecida vive más feliz, que los que son agradecidos tienen la capacidad de manejar mejor las circunstancias. Y yo creo que eso es cierto. Porque usted y yo tenemos la capacidad del contentamiento. Ser agradecido es aprender el contentamiento que en Cristo Jesús usted y yo podemos lograr. Pablo lo decía muy bien, lo escribió y lo repitió en Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses, y decía que él había aprendido a estar contento y a ser agradecido, tuviera o no tuviera, ya sea que esté en la cárcel o no lo esté, ya sea que esté en diferentes posiciones, no importa lo que me suceda, yo voy a vivir porque yo decido vivir una vida de gratitud al Señor. El ministerio del contentamiento, la virtud del agradecimiento que usted y yo debemos vivir. Y Pablo, a través de sus escritos, desafía continuamente al cristiano, al ser humano que ha escogido hacer la voluntad de Dios, a vivir una vida cristiana agradecida. En otras palabras, a tener unas buenas palabras de gratitud en la boca y una gran sonrisa que nos identifique. Y le dice Pablo todo el tiempo escribiendo, miren, hay muchas virtudes que son importantes, pero a veces pecamos de esa virtud del agradecimiento. La sociedad ha perdido el estilo de dar gracias. La palabra por favor, todas esas palabras nos distinguen como una virtud. Mire, la vida plena, ¿cuántos quieren y desean tener una vida abundante? Lo dice la palabra, la vida plena que habla la palabra. Pero la vida plena no radica en leyes, no radica en doctrinas, no radica en reglas, sino que la vida abundante significa y radica en ser alguien agradecido. Las reglas no nos hacen felices. La doctrina tampoco. Solamente el evangelio de las buenas nuevas puede traer alegría y gozo y felicidad y contentura y vida abundante a nuestra vida. En eso radica la virtud del cristiano. Pero mire, todavía
Hay gente que siguen buscando reglas y doctrinas. De hecho, algunos oran al Espíritu Santo para que les siga revelando alguna otra doctrina. Pero el Evangelio no se trata de eso. Se trata de servir a Cristo. Se trata de conocer su corazón y vivir agradecido por su perdón y su amor por cada uno de nosotros. La virtud del agradecimiento y el contentamiento. Ahí radica el carácter cristiano, en que usted y yo podamos y querramos decir gracias. Las reglas, como decía, no dan la vida abundante. Ciertamente son necesarias para el orden. Imagínese que no hubieran leyes. Ahora mismo los semáforos están apagados, la mayoría de ellos. Pero imagínese, usted ha visto el caos que se forma en una luz cuando sacan un policía que esté dando tráfico en ese lugar, ¿verdad? Se forma un caos. Ciertamente las reglas y el orden es del Señor, pero lo que le da intensidad y gozo a nuestra vida cristiana es el contentamiento. De hecho, yo escribí algo aquí: dime cuántas virtudes tienes y te daré cuánto de Cristo hay en ti. Dime cuántas virtudes cristianas están reflejadas en tu vida y te diré cuánto de Cristo mora en ti. El ser humano necesita vivir con un corazón agradecido y tener la evidencia. Mire si los impíos saben las virtudes del cristiano, aunque no las practican, que cuando tú haces algo que está fuera de lugar, y eso que es cristiano. Porque muchos las conocen pero no las practican. Un corazón agradecido, las virtudes que nos identifican, aleluya, y que alguien pueda decir, ese de verdad es cristiano, porque afirma que hay mucho de Cristo en él. ¿Usted dice amén conmigo? Y a veces hablamos del pecado de robar, el pecado del adulterio, el pecado de la envidia. Y yo, haciendo teología en esta noche, me atrevería a decir que la ingratitud por cuanto leímos en el texto que debemos ser agradecidos porque es la voluntad de Dios. Yo añado que el ser ingrato, tener un espíritu de ingratitud, entonces no es del Señor. ¿Usted lo cree conmigo? Usted lo leyó en el texto. Entonces podemos decir que a veces hablamos de otras cosas que son pecado, pero también la ingratitud es un peligro que ataca a nuestra sociedad, aún la vida dentro de la iglesia, porque es que a veces damos las cosas por sentado. Él es servidor, él tiene que estar ahí, pues que lo haga, y no damos gracias. A veces decimos, pero es que él es mi papá, ella es mi mamá, ellos tienen que cocinarme, ellos tienen que mantenerme, y no damos las gracias. A veces pensamos que nuestros hijos tienen que seguir órdenes y hacer las cosas y no pueden hacer preguntas ni pueden llamar a un consejo. Y no damos las gracias. Y estamos rodeados de gente, en su mayoría, que nos ama y que les debemos dar las gracias. La gratitud debe ser esa virtud que nos identifique. Y hay un texto que quiero compartir con ustedes que me fascina. Y está en Lucas 17, versículos 11 en adelante. Y me parece que muestra muy bien un ejemplo de las dos posiciones, el que es agradecido y el que no lo es. El Evangelio de Lucas en el capítulo 17 y vamos a leer desde el 11. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Me gusta mucho este pasaje y le he titulado, ¿y los 9 dónde están? En esta tierra, usted y yo vivimos con una deuda de gratitud, como los 9 que se fueron y no regresaron a dar gracias por su milagro. Cuando miramos a nuestro alrededor, le debemos a nuestro entorno, a todo le debemos. Cuando usted se perfuma, le debe a las flores de las cuales sale el perfume. Cuando usted mira al cielo, le debe al sol que le calienta. También le debemos a las lunas y las estrellas que en estos días hemos contemplado cuánto alumbran a nuestra vida. Le debemos a la tierra, le debemos a la naturaleza, le debemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestra iglesia, le debemos a las abuelas que de vez en cuando nos dieron con el matamosca. Le debemos a las madres, aun cuando a veces nos mandaron con la cuchara del arroz de moverlo. Le debemos a los padres. Le debemos a los tíos. Le debemos a los maestros y las maestras. Qué mucho le debemos a esos maestras y maestras que nos soportaron, ¿sabe? Mucho le debemos. Tenemos tanto, estamos en deuda de agradecimiento. La vida es una deuda. Siempre habrá alguien que usted y yo le deberemos. Mire, gente que nunca podremos olvidar. Yo le voy a dar unos segundos para que usted piense. Esa gente que ha sido bueno con usted, que han sembrado, que ha marcado su vida para bien. Tenga unos segundos ahí, piense. ¿Le deberemos a otras personas, a la vida? Miren, hay gente que usted y yo no la vamos a olvidar, aunque nos dé Alzheimer, ¿sabe? No lo vamos a poder olvidar. Hay cosas que se siembran en el corazón que permanecen para siempre. Y la gratitud genera una conciencia. Cuando usted es agradecido, está agradecido o agradecida, usted tiene conciencia de que le debemos algo a alguien. Pero la ingratitud, a usted nunca le ha regalado algo a un nene, mire, y los niños y las niñas son bien honestos. Usted nunca le ha regalado algo a un hijo suyo, un sobrino, un nieto, no sé, un vecino. ¡Qué feo! ¡Qué porquería! Dígame si no es así. Y la gratitud genera una conciencia que no importa que lo que nos den nos guste o no nos guste, porque a veces no nos van a dar. No importa lo que recibamos, usted y yo generamos esa conciencia. Cuando yo analizo la gratitud, yo tengo que decir, yo tengo que ser consciente de que como cristiano y como cristiana, en mi boca siempre debe haber una palabra de gratitud y no dar por sentado que los demás saben que yo soy agradecido. Pero finalmente, cuando miramos y hacemos el recuento de la deuda y a quién le debemos, nos percatamos que la deuda mayor se la debemos al Dios creador de los cielos y la tierra. El que nos formó, el que nos creó, el que nos dio vida, el que ha estado ahí en medio de la adversidad y en medio de las situaciones y de la historia. Él creó un plan y tuvo un plan de salvación para la humanidad porque nos ama, porque tiene de nosotros misericordia. Él tuvo un plan para manifestarse, para que usted y yo tuviéramos un consolador, para que tuviéramos un ayudador, para que tuviéramos a alguien como instrumento de salvación que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él le debemos nuestra vida, nuestro corazón. Cristo ha sido la mayor provisión de bendición para su vida y para mi vida. Aleluya. Él ha sido la provisión más hermosa que ha sido creada en el mundo y a través de la historia. Y por eso solo nos resta ser agradecidos y agradecidas. Como ese leproso, cuando leo el texto me fascina,
Porque hacemos la pregunta, ¿y los otros 9 dónde están? Pero hubo uno que regresó. Y decía el texto que él regresó refunfuñando, que él regresó arrastrando los pies. Dice que regresó glorificando a Dios y dando voces de júbilo, aleluya. Por eso desde el comienzo le dije que cuando tenemos una actitud de agradecimiento, usted y yo vivimos la vida plena. Usted y yo podemos gozar la felicidad que solamente en Cristo podemos encontrar. El gozo que perdura, no importando la situación que usted y yo podamos enfrentar. Y allí estaba el leproso que regresó glorificando al Señor y dando voces de agradecimiento. Yo quiero que usted imagine, mire, los leprosos. Es más, dice que Jesús iba camino a Jerusalén, Samaria, Galilea. Los de Jerusalén eran los de la alta clase. Samaria y los otros eran los gentiles, los que no tenían identidad. Y Jesús iba por el camino, por el centro. De hecho, a Jesús le gusta estar en el centro. Murió en el centro de 2 ladrones. Él es el Dios del centro, que no se va ni con unos ni con otros. Él es para todos y para todas, aleluya. Y él caminando por el centro se dirigía, y los leprosos, dice que desde lejos, cuando usted era leproso en aquel tiempo, usted no se podía acercar a nadie. Es más, tenía que ir con unas campanas haciendo ruido, como diciendo, aquí van los inmundos, aquí van los que no sirven, aquí van los que no son aceptados en la sociedad, aquí vamos los que estamos llenos de llaga, que la gente nos da de codo. Y sigue su camino. Pero allí iba Jesús colocado en el centro. Y ellos iban anunciando con las campanas. Dice que se quedaron a la distancia. Porque ellos no sabían en aquel tiempo a los leprosos, si se acercaban a ti, tú tenías por ley el derecho de tirarle con piedras para que no se acercaran. Y dice que ellos se quedaron a la distancia con miedo, mirando a Jesús. No sabían si Jesús era uno de esos, que si ellos se acercaban le iba a tirar con piedras. Pero Jesús lo que tenía era un corazón rebosando de amor para ellos, aleluya. Y se quedaron a la distancia a ver qué era lo que iba a pasar. Imagine que usted esté excluido de la sociedad. Imagínate que usted estuviera en esa posición. Y cuando yo analizaba el texto, usted y yo quizás no tenemos lepra, pero ¿en qué condiciones hemos venido al Señor? ¿En qué condiciones hemos conocido al Señor? ¿En qué condiciones nos hemos encontrado, aleluya? Que nos hemos sentido rechazados, que nos hemos sentido como sepultados, que nos hemos sentido que no valemos nada, que no somos nadie. Y estamos de lejos esperando ese milagro del Señor en nuestra vida. Y dice que los leprosos se quedaron de lejos, pero Jesús, conocemos a un Jesús que se acerca, conocemos a un Jesús que entra en nuestra vida, que entra en nuestro escenario, que entra en nuestra dificultad para abrazarnos y hacer de nosotros una vida abundante. Y dice que todos estaban allí y Él sanó a 9, sanó a los 10. Y fíjate que algunos de ellos tenían ingratitud y un espíritu ingrato, pero la misericordia de Dios va más allá de nuestra ingratitud. La misericordia de Dios traspasa aún nuestras actitudes, aleluya. La palabra dice que nada nos puede separar del amor del Señor. Nada. Y la misericordia del Señor siempre irá por encima de la actitud que usted y yo podamos tener, aleluya. Y Él sanó a los 10 leprosos que estaban allí. Fíjese que la gratitud es una disciplina. Siempre que a ti te dan algo, Lizzy, siempre tú das gracias. No siempre. Siempre que a usted le hacen un favor, siempre que le dan algo, ¿siempre damos gracias? No siempre. De hecho, mi nieta le estamos enseñando a dar gracias. Y cuando le damos algo se lo aguantamos. Y empezamos ahí, te está faltando decir gracias. Qué hermoso sería si en nuestra familia siempre hubieran palabras de gratitud. Qué hermoso sería si en nuestra iglesia siempre hubieran palabras de gratitud. Cuando hay palabras de gratitud en nuestra boca, el corazón se contenta
y las cosas cambian, aleluya. Palabras de gratitud, y la virtud de la gratitud tiene que ejercerse. Es una disciplina que tenemos que ser agradecidos. ¿Usted no ha escuchado a la gente que dice, yo no le debo nada? Aquí no lo dicen. Yo no le debo nada a nadie. Lo que yo tengo, ¿quién me lo gané yo? Mira, y hacen así, con el sudor de la frente. Lo que usted y yo tenemos, se lo debemos a Cristo. Usted y yo somos responsables y agradecidos. Pero hay una alabanza hermosa que dice, todo se lo debo a Él, mi casa, mis hijos, mi vida, mi salud, mi iglesia, todo se lo debo al Señor. Y hay gente que dice, yo no le debo nada a nadie. Y si le hacen un favor, rapidito dice gracias, porque no le gusta estar en deuda con nadie. Hay gente que no le gusta estar endeudado con nadie. Y quieren pagar esa deuda rápidamente. Pero la gratitud es algo distinto. Dije que era crear conciencia de tener un corazón agradecido. Y la gratitud requiere tener un corazón, una convicción profunda y permanente de agradecimiento. Hace unos meses nosotros fuimos de vacaciones. Y en la vida nuestra han pasado figuras pastorales. Pero hay figuras pastorales que marcan tu vida de una manera, todos marcan la vida de una manera distinta, ¿verdad que sí? Y hay un pastor, él ya está anciano, que fue el pastor que nos casó, el pastor que estuvo, ¿verdad?, con nosotros cuando teníamos todos nuestros hijos y todo eso. Y hay un aprecio. De hecho, mi hija, ella siempre se acuerda de él porque él le hacía dibujitos, una carita feliz en la mano siempre que la veía. Y él, ¿verdad?, ocupa un lugar en nuestro corazón. Y hay que crear la conciencia y la convicción de una gratitud permanente. Y yo cuando escribía esto decía, wow, Señor, gracias porque me diste la oportunidad de hablar con Él. Porque a veces damos por sentado que la gente sabe las cosas. Y pastor y yo fuimos allá de vacaciones y nos reunimos con Él. Y mirándolo a los ojos le dijimos, gracias por lo que sembraste en nosotros. Nosotros somos fruto de la enseñanza y el modelaje que usted dio a nuestra vida. Porque hemos creado la conciencia y la convicción de lo que es tener un corazón agradecido. Oiga, qué hermoso es poder mirar a los ojos a alguien y decirle, estoy tan agradecido por lo bueno y lo buena que ha sido. Que usted pueda mirar a sus hijos y decirle, estoy tan agradecida por lo que eres y por lo que vas a hacer. Que usted pueda mirar a su esposo a los ojos y decirle, estoy tan agradecida. Que podamos mirar, a Ada y decirle, Ada, estoy tan agradecido porque perteneces a esta iglesia y lo haces también adoración. Y estoy agradecida por tu vida, porque Dios te colocó en este lugar. Que usted y yo podamos, si eso es lo que usted se acuerda, no ser de aquellos 9. ¿Dónde están los 9? Allá ellos con el Señor, pero que nosotros seamos como ese uno que regresó a dar las gracias al Señor. Todos fueron sanos. Todos fueron sanos. De todos el Señor tuvo misericordia. Todos fueron sanos. Pero para 9 de ellos, ser sano fue suficiente. Pero uno de ellos, que fue sanado, el corazón le cambió. La presencia y el encuentro con Cristo le cambió el corazón y generó en él una conciencia de agradecimiento, un corazón agradecido. ¿Sabe una cosa? No podemos hacer las cosas esperando recibir algo al cambio. Cuando yo era chiquita decíamos, dando y dando, pajarito volando. ¿Sí? Y con nuestros hermanos y con la escuela, dando y dando, pajarito volando. Y nacemos, ¿verdad?, con esa actitud de que yo me doy, pero tú me das. Y yo te doy, pero tengo que recibir algo de ti. Siempre, ¿verdad?, esa humanidad en nosotros, quizás lo aprendido, que vamos viendo. Pero nosotros no debemos dar esperando recibir nada a cambio. De hecho, hay un dicho cristiano que dice, mira a ver si es cristiano, hay que dar del ala para comer. Eso no es cristiano, eso era un impío el que lo escribió.
Eso no es bíblico, hermano y hermana. No, no. Siempre demos. Porque el que honra y el que se encarga de dar es el Señor. El Señor nunca se hace de la vista larga. El Señor siempre está pendiente de nosotros. Y a veces usted dice, diache, hice esto, estoy haciendo lo otro. También que me estoy portando. Pero de nadie, quizás nadie se da cuenta. El Señor está mirando. El Señor está viendo. Usted es como aquel que regresó y glorificó al Señor. Él le dará la vida eterna. Él le compensará, porque al Señor no se le escapa nada. Y voy a ya cerrar. Vamos a sentarnos a la mesa con el Señor. Cuando se tiene un corazón agradecido, siempre, escúchelo, siempre, siempre habrá beneficios extras. De hecho, el leproso que regresó a darle gracias al Señor, el Señor no le dijo, tu fe te ha sanado. Eso es lo que dice el texto al final. Tu fe te ha salvado. Porque cuando usted y yo tenemos un corazón agradecido, Dios se encarga de darnos la bendición. Miren, un combo agrandado. El Señor se encarga de darnos más aún de lo que usted y yo pensamos que vamos a recibir. El Señor nos sorprende con grandes cosas. El Señor nos da grandes bendiciones. Siempre el Señor dará aún más de lo que usted y yo esperamos o entendemos. Aleluya. Cuando venimos a Él con una alabanza en la boca, con una actitud de agradecimiento en el corazón, el Señor nos da mucho más de lo que nosotros a veces pensamos que aún merecemos, porque el Señor nos recompensa con grandes bendiciones. Termino como comencé. Se vive más cuando somos agradecidos. Se vive con mejor salud cuando somos agradecidos. Y se vive mejor cuando somos agradecidos. Que en nuestra vida siempre, hermano y hermano, que en nuestra vida siempre haya una actitud de agradecimiento. No como el resultado de una letanía, no como el resultado de algo vano, solamente de un buen modal, que sea una gratitud de permanencia, de corazón y de convicción en nuestra vida. Agradezcamos con conciencia, porque al fin de cuentas todo se lo debemos al Señor. Cada cosa que usted y yo tenemos, si estamos en esta iglesia nos la regaló el Señor. Si tenemos un lugar donde estar, es porque Dios ha sido bueno. Si podemos abrir nuestra boca en esta noche y tener una palabra de gratitud, es porque el Señor ha sido fiel. Y hagamos eco en esta noche de las palabras del salmista cuando dijo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Que nunca se nos olvide que Dios nos bendice. Que nunca se nos olvide que Dios ha dado muchos beneficios a nuestra vida. Y para tener un corazón agradecido, no podemos olvidar lo bueno que ha sido el Señor. No olvidemos ninguno de sus beneficios. Le invito a colocarse de pie en esta noche. Y que ahí donde usted está, siempre celebramos este día de acción de gracias, entendiendo que es un día de dar gracias. Pero en esta noche pensemos en la gratitud como una convicción y como voluntad de Cristo. Pensemos en la gratitud haciendo un análisis de todas las cosas que Dios ha dado a nuestra vida. De todas las cosas que aún no entendemos que ha quitado porque nos ama y es para nuestro beneficio. Pensemos en esta noche. ¿Sabe una cosa, hermano y hermana? A veces nos concentramos tanto en lo que no tenemos que se nos olvida fijarnos en lo que tenemos.
A nosotros como familia nos ha pasado algo y lo comparto. Mire, cuando bajábamos a veces de aquí, lo único que estaba abierto era Wendy. Y a veces uno iba para Wendy y nos dice, otra vez Wendy. Y ahora decimos si hubiera un Wendy abierto. Porque a veces miramos solamente lo que no tenemos y se nos olvida dar gracias por lo mucho que Dios nos ha dado. Eleva conmigo este cántico que dice, Señor, es que tú tienes una forma de amarme. Tú tienes una forma, mire, Dios tiene tanta paciencia con nosotros. Dios es tan paciente con nosotros que aún nosotros en nuestra forma de actuar, el Señor nos dice, yo sigo siendo fiel. Y esta alabanza dice, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Aquellos que hemos experimentado la fidelidad del Señor, vamos a fijarnos en lo mucho que ahora tenemos, sin importar o sin fijar nuestra mirada en lo que hemos perdido. Y decirle, Señor, hoy yo me concentro en la mirada que solamente tú me puedes dar. Y yo no soy de los 9. Los 9, ¿dónde están? No lo sé, pero yo estoy aquí como aquel que regresó a darte gracias. Señor, y mi corazón hoy se postra en tierra como hizo aquel siervo que quiso dar gracias. Y ahí donde estás, postra tu corazón ante la presencia del Señor. Y canta esta alabanza como nunca, con la convicción de que tú sabes que hay en el Señor miles de razones para decirle gracias. Oh, tu fidelidad, Señor. Es su forma de mirar. Sí, Señor, tú lo haces. Viendo todo